Para el modelo que vamos a hacer hoy, o sea, vamos a trabajar con este mismo modelo, pero en este caso vamos a modelar este sistema ya paso a paso para que ustedes comprendan y entiendan digamos, la preparación matemática que implica el modelo. Pero vamos a suponer que existe un torque de carga, un torque de par de carga, o sea, dice que ahora consideremos una carga acoplada a un motor de imán permanente. ¿Okay? Esto, como ven aquí, es prácticamente solamente el motor. Obviamente el motor tiene su eje, por eso es que su eje lo hacemos un diagrama en sí que represente su parte mecánica. Pero en sí todo esto es el motor. Y usted llega y le acopla algo más acá. ¿Por qué? Porque justamente para eso es el motor, para acoplarle alguna carga que necesitas para mover algún sistema rotacionalmente. Entonces ya esa carga va a implicar que el torque mecánico que está relacionado justamente con la corriente del motor se vea exigido a poder regularse a cierta velocidad, por lo cual va a tener que eh, consumir más corriente. Entonces eso ya hace que el sistema sea dinámico en sí, si analizamos a nivel de un sistema como lo que hemos visto, pero que va a haber variaciones, ¿verdad? El hecho de que ya variaciones en el tiempo, el hecho de que haya una carga aquí acoplada va a implicar un esfuerzo por el motor, y nosotros lo que queremos es modelar eso matemáticamente para ver cómo se comporta. Entonces la idea de hoy es modelar ese sistema y pensamos que existe un torque, digamos, como que eso estuviera acoplado a una carga en sí, y me va a generar lo que sería un torque adicional TL que vamos a verlo como una perturbación. Ya luego les voy a explicar a qué me refiero como con una perturbación del sistema, porque es algo que el motor inicialmente no tenía ya y ahora tiene una carga aplicada, entonces se ve forzado a consumir más corriente, a trabajar en sí. Entonces, en este caso queremos determinar las ecuaciones causa-efecto para el circuito del motor. En este caso prácticamente es determinar las ecuaciones de estado. Y luego define las variables de estado del sistema y un diagrama de estados. Eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Entonces para eso, bueno, aquí tengo una hoja en blanco justamente para ir trabajando en eso. Si voy muy rápido me dicen, y si tienen alguna duda, perdón, lo vamos respondiendo en un momento. Entonces, como les decía, supongamos que ahí tenemos el sistema, tenemos una carga, un torque, perdón, en contra, que es justamente el torque producto de la carga, nada más adicionalmente a lo que está en la imagen. Y igualmente, bueno, nada más por una cuestión de simbología que mantuve antes, dije que este no va a ser TDT sino TM, o sea, el torque mecánico de entrada, nada más para tengámoslo todos como TM. Y vea que si este motor tiende a rotar en esta dirección, el eje, ¿verdad? Prácticamente el motor en sí, el sistema eléctrico está sirviendo como el par de entrada que se le aplica. Obviamente va a haber algunos, por decirlo así, torques en contra, torque producto de la amortiguación y producto también de la masa inercial. O sea, lo que quiero decir es que ahora que lo modelamos, pensemos que en realidad este va a generar un contra, y indirectamente, aunque no lo hemos trabajado así, pero también la masa inercial genera un contra. Vamos a ver a qué me refiero. J, TJ. Entonces vamos a ir modelándolo y luego ya les voy a definir ciertas variables de estado para luego estudiarlo y analizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí la cuestión es analizar tanto la parte eléctrica como mecánica. Si analizamos primero la parte eléctrica, por ejemplo, la parte eléctrica que tenemos, simplemente tenemos un circuito en serie que, si ustedes ven, este circuito tiene como entrada VA, tiene una corriente armadura que va en esta dirección. Entonces, primera relación que tenemos eléctrica, solamente la parte eléctrica, es que tenemos que la tensión de entrada A
ok, es igual a que a la tensión de la resistencia, RA más la tensión de la inductancia, RA más la tensión de la fuerza electromotriz. Ok, entonces esto ya expresado en términos de corriente, que tendríamos que la tensión de entrada es igual, saben que la tensión de la resistencia sería la resistencia de armadura por la corriente de armadura más la corriente de inductor. Entonces la tensión de inductor sería entonces la tensión de armadura, perdón, la inductancia por la derivada de la corriente de la armadura, y esta tensión de la fuerza electromotriz. ¿Okay? Nada más, como les decía antes, donde la tensión de la fuerza electromotriz es igual a una constante de la Fe, que yo dije que era KB, por omega m. ¿Okay? Bueno, yo lo tengo omega m porque es para indicar que es como la parte mecánica, pero en realidad creo que es mejor simbolizarlo como omega de t, porque justamente estas son las variables, tanto la corriente como las variables que se ven afectadas durante en el sistema, que se ven modificadas en el tiempo. Entonces esas van a ser como nuestras variables de estado a analizar. Teniendo eso en cuenta y despejándolo en términos, voy aquí a hacer un despeje rápido, despejándolo en términos de justamente de mi variable de estado, diferencia de mi variable de estado, van a ver que finalmente esta ecuación a mí me va a dar, por decirlo así, la derivada de la corriente con respecto al tiempo va a ser igual a que aquí me quedaría menos la resistencia de armadura entre la inductancia de armadura por la corriente de armadura, menos, también tendría aquí menos la constante Φ, la inductancia, y más 1 entre la inductancia de armadura por, en este caso, por la tensión de entrada. Okay. Prácticamente ya me expresé mi primera ecuación dinámica del sistema. Si tienen dudas, me dicen. Lo que hice fue despejar esto, por lo cual por eso es que todos vienen divididos por la inductancia. Ok, y ya lo dejo expresado en términos de una de mis variables de estado de interés, que va a ser la corriente. Ok, ahora si analizamos la parte mecánica, tendríamos lo siguiente. En este caso, la parte mecánica sería que, bueno, sabe que esto lo determinamos siempre a partir de la ecuación de la sumatoria de torques. Ok, perdón, aquí tengo una desconfiguración. La sumatoria de torques igual justamente en este caso al torque por parte de la inercia. Eso sería entonces el momento de inercia por la aceleración angular, donde la sumatoria de torque siempre va a ser como el torque de entrada menos todos los que, bueno, en este caso este no, ¿verdad? Menos, en este caso sería el amortiguador y la carga presente. ¿Verdad? Que tenemos ahí la carga, el torque de carga presente, ¿okay? Que lo voy a dejar como si fuera una, por decirlo así, como estas perturbaciones lo vemos como si fuera una entrada, o sea, como yo analizo VA, que siempre VA lo mantengo igual. En este caso
¿qué tendríamos? Tendríamos entonces el torque mecánico. Al final de cuentas, esto va a ser el torque mecánico de entrada menos el torque por parte del amortiguador menos el torque por parte de la carga. Va a ser igual, si ustedes ven, esto que tengo aquí es el torque por parte del torque por parte del momento de inercia. ¿Sí? No más era para explicar por qué esta ecuación nos queda así. Si ustedes ven, esto sería por la sumatoria de torques y este en sí sería el torque por parte del momento de inercia. Entonces, finalmente lo que nos quedaría sería es que el torque mecánico de entrada va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a tener, por decirlo así, la aceleración por la masa inercial más, en este caso tendríamos también el efecto del amortiguador y más el torque de carga, producto de la carga que está acoplada. Pero teníamos una ecuación de interconexión donde nos indicaban que ese torque mecánico de entrada viene relacionado con la constante de par, que bueno, perdón, eso sería KI por la corriente del módulo. Nada más, estos son sus índices. ¿Profe? Sí. Dígame. ¿Qué es TL? ¿Torque L? TL. Ok, al inicio del ejercicio nada más era como considere una carga acoplada al motor de imán permanente, que es TLT, como un par de dicha carga, digamos. Okay. No está en la figura, no se ve, pero es por eso que, digamos, esta es la salida del eje. Consideramos que aquí se le acopló algo, una carga X, y la vamos a considerar como TL. Nada más porque el ejercicio lo indica. Por eso es que aquí lo digo en rojo para que no se les olvide que está TL presente. En este caso estamos asumiendo TL, nada más que está presente. Vea que ya con estos datos yo podría entonces, bueno, tendría la relación de que KI por, no quiero confundir la I por la termadura, sería igual, bueno, yo ahí los puse con puntos, ¿verdad? Pero ahora estoy viendo que este lo puse con puntos y este lo puse así diferencial, es lo mismo. Pero en realidad ustedes saben que esto es lo mismo que decir la segunda derivada, ¿verdad? Aquí sería la primera derivada y el torque de la carga. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar como mi otra variable de estado en sí, que podría ser la posición angular. Nos quedaría entonces la siguiente ecuación. Nos quedaría, veamos que si yo despejo esto, en este caso si yo despejo esta segunda derivada, nada más de todo el sistema, nos quedaría lo siguiente. Ahora todo lo voy a tener que dividir entre la inercia y nos quedaría aquí, por ejemplo, para dejarlo en el mismo orden, nos quedaría positivo, este sí nos queda positivo, KI entre la inercia por la corriente de Mauro, aquí menos aquí nos queda uno derivado, ¿verdad? Que nos quedaría la ecuación así, pero esta ecuación sería más útil trabajarla en lo que sería en términos de velocidad angular. O sea, si le trabajamos en términos de velocidad angular, ¿qué nos quedaría? Aquí ya nos quedaría solamente la derivada de la velocidad angular, va a ser igual, en este caso si tenemos nada más que bueno, KI entre JM menos, aquí nos quedaría nada más
la velocidad angular, y esto que va menos 1 JM entre T. Entonces, aquí ya tengo mis dos ecuaciones dinámicas que me interesan para analizar justamente el comportamiento del motor. Okay. Nada más como para recalcar, estamos asumiendo que existe una carga, un torque, digamos que un torque de carga adicional por el hecho de que el motor está acoplado a algún sistema mecánico en sí. No viene en el dibujo, pero esa es la idea. Por eso es que aquí incluimos la carga, el torque de carga como una perturbación. Nada más aquí para continuar hay que tener en cuenta que las variables de estado con las que voy a trabajar, inclusive voy a colocar tres variables de estado para que veamos un sistema diferente, digamos. Bueno, no diferente, sino que para que vea que se puede hacer de esta forma también. Por ejemplo, variables de estado. Recuerda que para variables de estado normalmente hago un cambio variable. O sea, yo puedo decir que mi x1 sea igual a la corriente de armadura, por ejemplo. Mi x2 podría ser igual a la velocidad angular. Inclusive podría poner x3 igual a la posición angular, por ejemplo. Por aquello que yo quiera tener un sistema, una representación en espacio de estados, o sea, que me permita ver la matriz del comportamiento de las tres variables, y a partir de eso más adelante con una simulación yo podría ver cómo se comporta cada una de estas variables dependiendo de la carga que se haya acoplado, etcétera, y la entrada que se le haya suministrado, o sea, la tensión de entrada en este caso. Recordemos que la entrada del sistema es la tensión con la que se alimenta el motor, ¿no? Partiendo de este cambio variable y asignando esta variable de estado, y a partir de las ecuaciones que ustedes ven arriba en cuadro celeste, ¿cómo me quedarían mis ecuaciones de estado? Mis ecuaciones de estado en sí tendríamos, recordemos que ahora tendría una ecuación x1 derivada, que sería igual a ¿qué? En este caso estoy hablando de que mi variable de estado x1 es la corriente de armadura, por lo cual la derivada de la corriente de armadura está definida con esta ecuación, donde ahí tendría justamente lo que tendría sería menos RA entre LA por x1 menos KB entre LA en este caso por x2, que es mi segunda variable de estado, la velocidad angular, más 1 entre LA por la tensión de entrada. Esta tendría la entrada del sistema. Mi segunda ecuación de estado sería entonces, como ven acá, la derivada de mi segunda ecuación está definida por esta ecuación de acá, donde yo tengo que mi x2 es la velocidad angular, entonces en este caso tendría menos K entre Jm por x1, que es justamente la corriente de armadura, menos Bm entre Jm por x2, que es la velocidad angular, menos, bueno, aquí sí menos, yo creo que aquí tengo un error, nadie se fijó que esto va positivo, bueno, menos, ya venía positivo acá, y aquí tendría menos 1 entre Jm por la tensión, por la torque de carga. ¿Okay? ¿Y cuál sería x3 derivado? Y la más fácil de todas, ¿verdad? X3 derivado es x2, nada más, ¿cierto? Así puedo asignar tres variables de estado, porque justamente la derivada de la posición angular es la velocidad angular. Entonces ahí, como ustedes ven, ya aquí tendría mis tres
tres ecuaciones de estado, lo que me permite. Recordemos que esto de ecuaciones y variables de estado creo que lo vimos, sí lo vimos antes de. Lo vimos presencialmente en clases. Yo espero que sí se acuerden un poco. Ya luego en lo que sería en su expresión matricial, ¿se acuerdan que eso lo podemos determinar en su representación de estados en una forma matricial? Entonces, ¿cómo sería la representación matricial? ¿Ustedes se acuerdan cómo sería? Entonces, una pregunta. Sí. Ese que usted derivado es como formulazo de apoyo, nada más, es como para tenerlo ahí. Sí, pero digamos que recordemos que ahora nosotros a partir de la representación matricial que definen todas estas variables de estado, yo puedo interpretar una función de transferencia que representa todo el sistema del motor de C, donde la salida me va a indicar la salida que usted quiere estudiar, ya sea x1, x2 o x1, x2 o x3. Entonces, él tiene que ser parte de toda mi representación de estados por el hecho de que si yo quiero partir de estas ecuaciones para saber cómo se comporta específicamente la posición, yo tiene que venir representado directamente en su matriz de estados y que la salida me esté indicando que yo quiero estudiar la posición. Entonces él tiene que, digamos que son formulazos, puede verse también por el hecho de lo que a usted le esté interesando analizar y estudiar. Si es lo que le interesa es ver la posición, estudiar la posición. Tal vez ahora si nos da tiempo y podemos empezar y hacer una simulación, ya van a entender a qué me refiero yo con esta idea. Bueno, nada más la representación matricial, ustedes se acuerdan que lo que hacíamos era un vector de las derivadas de variables de estado. Va a ser igual. Y esto es justamente lo que va a estar acá, es la matriz del sistema en sí. Tenemos el vector de estados. Entonces esta matriz ya vendría definida justamente por las variables de estado, los cocientes que tenemos ahí identificados. Eso quiere decir que aquí tendríamos, si ustedes ven aquí, tendríamos menos RA entre LA, sería X1, menos KB entre LA por X2, y aquí sería 0, porque no hay un X3 en la primera ecuación. La segunda ecuación tendríamos K1 de JM menos BM entre JM y 0 porque no tenemos una variable x3 ahí, y finalmente nos queda aquí 0, 1, 0. Ok, más vamos a asumir lo que serían, al sumar las entradas, aquí tenemos lo que sería el vector de entradas. Para este caso el vector de entrada solamente la entrada está identificada en la primera ecuación, entonces el factor que lo estamos multiplicando sería 1 entre LA, 0 y 0. Sería la entrada aquí de justamente VAT. Y vean, eso es algo nuevo. Voy a agregar aquí otro, por decirlo cierto, vector. Este no es de entradas, este se llama de perturbaciones, porque el hecho es que ahora tenemos, como por decirlo así, una entrada extra adicional o una perturbación que sería justamente TL. Tendríamos menos 1 entre el JM 0, que esto viene representado TL. ¿Sí? O por ejemplo, podrían verse que aquí vamos sumando diferentes vectores de entrada, pero entendamos que esta entrada en sí solo está definida en la primera ecuación, y esta es una entrada distinta que es parte como una perturbación que está definida en la segunda ecuación nada más. Entonces esta representación matricial nos quedaría así como ustedes observan, de esta forma. Ok, también bueno,
Eso es como para que comprendamos. De eso podemos también hacer un diagrama de flujo de señal para también entender qué es lo que sucede. Para el parte del diagrama de flujo de señal podemos, bueno, voy a copiar un momento estas ecuaciones de acá. ¿Puedes ver un toque las ecuaciones de arriba? Sí, claro, estas de acá. Ajá. Ya, ya. Ya, No, profe. Es que ok. tenía mala punta. TL. Conté como TL, como TM. Ah, ok, sí, Al sí, final. nada más, Es en que este caso existe una carga, ¿verdad? Nada más para que lo tengan en cuenta. Si yo quisiera hacer y ver el comportamiento en una representación, en un gráfico flujo señal, ¿se acuerda del gráfico flujo señal que vimos en algún momento? Para eso yo me baso mucho, especialmente en estas ecuaciones de estado. Voy a copiar esto un momento. Voy a dejarlas ahí nada más, me sirven de apoyo. Entonces, para un gráfico flujo señal, por ejemplo, yo quisiera hacer un gráfico flujo señal de la representación de este sistema. Eso es lo que se llama SKF. Y entonces vean que nosotros de entrada, sí, estamos muy claros de que tenemos una entrada que sería VA. Voy a dejar como VA nada más. Y empezaría primero con mi primera variable x1. O sea, aquí tendríamos x1, por ejemplo. Ese sería mi x1. Y x1 se le suma, justamente se le suma 1 entre L por el VA. Entonces aquí tendríamos 1 entre L por VA. Además de eso, bueno, vayamos pensando que aquí va a estar, si yo llego y aquí integro x1, ahora tendría entonces x1 sin x1 normal, ¿verdad? Ya integrado, que justamente ese x1 ya integrado, bueno, ahí me está estorbando un poco, voy a acá. Este x1 que ustedes ven aquí, aquí en esta ecuación, recordemos que en el gráfico de flujo de señal los que entran al no entrante se suman, ¿verdad? Son parte, digamos, esto es un no entrante en donde está entrando VA. Aquí tendría que entrar x1 con un factor de menos RA entre RA. Aquí tendría que entrar. Uy, está costando mucho escribir hoy, no sé por qué. Aquí tendríamos entonces menos RA entre RA. Y vea que también tenemos que involucrar x2. Pero x2 podemos hacer una relación justamente de que si ustedes ven x2 en la segunda ecuación, x2 x2 derivado entra como un nodo de entradas, justamente x1 por este factor. Entonces yo podría decir aquí, bueno, si aquí está x2 derivado, vea que como un nodo de entrada, una rama de entrada justamente, tendríamos x1 por k1 entre jm, ¿cierto? Estaría entrando acá. Si yo integro, pongo un integrador acá, tendríamos ahora entonces x2 normal. Ahora sí, justamente este x2 interviene en mi
en justamente mi nodo que refleja x1 derivado con esta ganancia, ¿no? con esta de menos kb entre L a. Entonces yo podría ya incluirla, que de aquí a aquí entraría con una ganancia que sería menos kb entre L a. Entonces ya con eso ya terminé ya aquí concluí con todos los factores que intervienen en mi ecuación de estado de x1 derivado, ¿verdad? Donde tenemos la entrada por 1 entre LA, ¿verdad? Positivo, más x1, ¿verdad? Por todo el factor de menos LA entre LA, más x2 por todo el factor, ¿verdad? Entonces ya lo que nos quería sería concluir con la de x2. Si ustedes ven x2 que tienen, Profe, ¿cuál de Excel? ¿Mm? Ah, no, ya la vi. Sí, bueno, aquí como para recordemos que este de aquí es x1, este de acá es x1 derivado, este de aquí es x2 derivado. Vea que para x2 derivado no hemos terminado, nos falta todavía, bueno, ya tiene factor, ya tiene este factor que está entrando, también le falta este, y también tiene el torque, este torque que es una entrada adicional. Como es una entrada adicional, este torque tendría que ir, nada más para que vean, como un nodo de entrada que viene acá, donde aquí tendremos justamente lo que sería TL. Bueno, no lo voy a poner de T porque no estamos con todo eso, está simbolizado en el S, ¿ok? Donde aquí en este caso tendríamos justamente menos 1 entre JM, es una entrada adicional. Y además me falta la de x2, el factor que da x2. Vea que x2 tiene este factor de ganancia que va sumándose justamente el nodo de x2 derivado. Entonces ahí tendríamos que nada más devolvernos un poco acá. Y me disculpan por el dibujo, yo sé que no soy tan preciso, pero aquí tendríamos entonces menos dm entre jm. Y si este x2, prácticamente este x2 que tengo aquí, nada más para aclarar, es lo mismo que decir x3 derivado, ¿cierto? x2 es igual que x3 derivado. Entonces si yo simplemente si yo integro otra vez más x2, tendríamos x3 sin derivar, que eso justamente sería la posición angular. Y para que lo tengan en cuenta, si el sistema tuviera condiciones iniciales, normalmente podríamos tener una condición inicial y eso se ven como entradas adicionales, ¿verdad? En este caso supusimos que no iba a haber condiciones iniciales, pero normalmente si hay condiciones iniciales, entiéndase que aquí tendríamos un valor de corriente como una entrada adicional para el caso de que el tiempo en una condición tenga un valor específico. Igualmente aquí estaría la velocidad angular como una condición inicial, si tuviéramos un valor específico en condición inicial, igualmente la posición angular. Porque si ustedes ven, recordemos, ¿verdad? En este caso, ¿qué es x1? Yo establecí cuál es el estado x1 como la corriente de armadura. En este caso, x2 es justamente la velocidad angular y x3 es la posición angular, ¿verdad? Eso es lo que está, esa es la señal que se está representando en esos nodos. No me gustó que como he pegado con esto de arriba, a ver si lo puedo mover. Que por acá. De todos modos, lo que hice con estas ecuaciones fue nada más tenerlas por aquí de apoyo, ¿va? Para ayudarme a hacer esto, pero no deberían estar aquí. Los voy a borrar.
No sé para qué me peleé con eso, pero así nos quedaría el diagrama de flujo de señal del sistema. Nada más quiero que vean que las perturbaciones son entradas adicionales. O sea, es como ver una entrada, como ver esta entrada. Digamos que esos son nodos de entrada justamente. ¿Verdad que nodos de entrada llegan acá, Sí. llegan acá? Sí, esos también le faltaría aquí por No uno. le faltó uno entre ese en medio ¿Cómo? de X2 y X3. No le faltó uno entre ese. Ahí. No, porque qué lástima que ya borré las ecuaciones que estaban aquí para explicar esa parte. Pero si usted ve, recordemos que si usted ve aquí, x2 derivado, parte, digamos, aquí x2 derivado, entra x1 por este factor más x2 por todo este factor, ¿verdad? Más TL por todo este factor, que es justamente la ecuación que quiero que vean acá. La x2 derivado entraba x1 por este factor. No estoy integrándolo. ¿Por qué? Porque justamente x1 integrado no es x2 derivado, sino que es parte de la ecuación. No sé si me entienden con la idea. ¿Usted me está No, profe, preguntando? ahí no. ¿A dónde? A la derecha, al Ah, final, bueno, el sí, último. sí, el último no me había visto que no le había escrito 1 entre ese. Sí, es aquí sí va, obviamente, porque x2, que es igual a x3 derivado, ya integrado, tenemos x3 normal. Sí, sí, gracias. Yo pensé que me estabas hablando de este del centro. Ese sería más o menos el diagrama. Igualmente, aquí ya viene la respuesta. Entonces, justamente, igual, bueno, ya la presentación venía cómo quedaba, pero me quería hacerlo paso a paso para que ustedes entendieran de que este es el resultado. Aquí están las variables de estado elegidas, que ya es lo mismo que yo les dije a ustedes. Y aquí está el mismo diagrama, justamente. Y ¿qué más? Sí. Eso sería como la relación. Bueno, nada más eso sería un ejemplo de cómo modelar un motor DC. Inclusive un poco más complejo por el hecho de que le pusimos una carga adicional, o sea, un torque de carga adicional. Pero normalmente se suele modelar mucho sin ver la carga. Justamente para la simulación la idea es analizarlo sin la carga. Ok, bueno, esto que viene aquí al final son funciones de transferencias de otros tipos de motores adicionales, que si ustedes estuvieran trabajando con un motor CD controlado por campo, bueno, ya sería como por una cuestión de efecto magnético. Tiene una función de transferencia distinta. Con motores DCA, control del campo bifásico, igualmente tienen una relación distinta. Es como para que vean que existen otros tipos de modelos que también se han analizado, pero normalmente para este curso y en general para este curso, tanto análisis como para control, que suele trabajar mucho con motor CD, trabajamos con el más popular, que es un motor CD de imán permanente, que fue el modelado que acabamos de hacer. Que eso está más para que tengan en cuenta ahí que existen, digamos, dependiendo del tipo de motor, y obviamente el modelo matemático de ese sistema sería distinto dependiendo de las características eléctricas y mecánicas de cada una de las configuraciones de esos motores. Y justamente ya, en realidad ese es el último tema, el modelo de sistemas. Ya con eso terminamos modelos de sistemas. Bueno, ya son las 8:50, estamos como para el receso de 10 minutos. Pero antes de ir a ese descanso, o que si ustedes no tienen ahorita, en realidad preferiría que, bueno, antes de ese descanso, justamente decirles la dinámica que les traía para la segunda parte de la clase, que era justamente analizar ahora nuevamente el motor CD, pero que ustedes lo modelaran, pero sin la carga, o sea, sin contemplar la carga TL y solo contemplando dos variables de estado, o sea, que ustedes lo tratan de modelar. Entonces no sé si tienen dudas de lo que acabamos de hacer. Traté de ir despacio, creo que se comprende, ¿verdad? Digamos, vea que primeramente lo que hice fue analizar la parte eléctrica y mecánica del sistema y obtuve mis dos ecuaciones dinámicas del comportamiento que justamente necesitaba para luego establecer las variables de estado, aunque esas variables de estado se pudieron haber indicado desde el inicio. Y ya tengo mis ecuaciones de estado y con eso ya poder tener toda mi representación. Entonces, bueno, ya nada más para finalizar con esta presentación que tenía, al final vienen, para que sepan, por cultura general,
si estuviéramos modelando sistemas neumáticos o sistemas térmicos, cada uno de esos sistemas tiene como su análogo a una resistencia, un capacitor, por ejemplo. En este caso, sistemas neumáticos tienen su resistencia de fluido y tienen su comportamiento matemático con esta relación, que viene de una diferencia de presión por una resistencia de fluido y un flujo en sí. Y tenemos lo que sería un capacitor de fluido, ¿verdad? Son sistemas muy análogos que se utilizan en la parte neumática. Bueno, en la parte neumática entendamos que son los sistemas alimentados por aire, ¿verdad? Que suelen usarse mucho hoy en día en la industria. Entonces esos sistemas también tienen su tema aparte de modelaje a nivel matemático, su sistema aparte, digamos, pero nosotros solamente para este curso nos centramos en la parte eléctrica y mecánica. También hay sistemas térmicos, también tenemos tanto resistencias térmicas, capacitancias térmicas, y con eso podemos modelar sistemas térmicos, y también puede existir una cierta analogía con los sistemas eléctricos. Y prácticamente eso es la presentación de modelos de sistema.